Hoy puede ser. Todas las cuestiones que estamos pasando, pero que también entra a jugar un papel en el concierto de las naciones, algo nunca dicho, algo nunca dicho, y que nos obliga a modificar por ahí la agenda que teníamos con el profesor Alberto Martínez del Peso, que es nuestro analista político de cabecera, licenciado en Ciencias Políticas el hombre, y que ya está con nosotros. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. Bien, todo bien, tranquilo, pero decíamos, supuestamente en agenda íbamos a hablar de nuestro país en particular, de la relación de fuerzas entre el gobierno y la oposición, pero sucede el mundo, y el mundo otra vez está mirando hacia el Medio Oriente y preocupa, por supuesto, la participación de algunas potencias y la participación y los dichos, las declaraciones, las manifestaciones que tienen que ver por ahí puntualmente con, con los protagonistas principales. En este caso estamos hablando de Irán, estamos hablando de Israel, en medio de un conflicto en Gaza que se mantiene, Irán que advierte que responderá de manera dolorosa a la mínima acción contra ellos. Tenemos obligadamente que hablar de la situación en Medio Oriente. Tal cual, ¿no? Lo cual esto ya se parece seriamente a una columna, ¿no? O sea, sí. Si acordamos algo y después lo tengo que cambiar por las cosas que están pasando, es que vamos bien, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, de hecho estamos obligados justamente, y aprovechando la presencia de nuestro especialista en política, hablemos un poco, porque esto pareciera, para algunos es una cuestión meramente bélica, armamentística. De o base, religiosa, claro. O religiosa. De base hay una cuestión política. Sí. Hay, la arquitectura geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial está crujiendo, ¿no? O sea, que esto ya lo hablamos por ahí la vez pasada, de que se lo enmarca en un conflicto religioso. Sí. Como que, una es una teocracia en donde profesan una religión completamente diferente a la de Israel, que es un estado judío y que que en realidad es una amenaza para los países árabes en su conjunto. Israel dice al revés, ellos son una amenaza porque estoy rodeado de enemigos que ya me han atacado. Entonces es un tema muy complejo lo del hecho que ocurrió este fin de semana, porque tenés como que ir a tres niveles, o sea, al hecho en sí, a la narrativa, porque uno no se entera, uno no está ahí viendo los misiles volar, y aunque si los viera volar necesitaría de algo para entender qué es lo que está pasando, con lo cual vas también a analizar la cobertura. Y después tenés que analizar el de cómo llegamos a que se ocurriera ese hecho. Entonces es bastante complejo de poder hablar sobre esto, porque tiene muchos niveles, y lo que sí es que todos estamos de acuerdo que pasó algo fuera de lo común. Y entonces arranquemos a ver esto que es lo que sucedió. Israel siempre profesó una postura muy férrea, para no decir de uso de fuerza desproporcionada, que es lo que se le acusa. ¿De qué estamos hablando para graficarlo? Hay una película con Tom Cruise de Misión Imposible, en donde Tom Cruise, el personaje, ¿no? Sale a buscar un satélite y va a hablar con un supuesto malo, Ethan Hunt, y le dice: necesito un satélite tal, y el tipo lo mira seriamente y le dice: quien tenga ese satélite puede ser un potencial terrorista, y para tu gobierno un potencial terrorista es un terrorista. Bueno, Israel siempre se comportó que una posible amenaza es una real amenaza y la neutraliza. Esa fue la excusa por la cual atacó la embajada iraní en Siria. Siria es un país que hace rato que está bajo un conflicto armado, que podemos llamar guerra civil para simplificar, para no irnos por la tangente, que está en una guerra civil con un bando que está en contra del gobierno, y el gobierno está apoyado por Irán y Rusia, mientras tanto que ese otro bando, que sería medio milicias libertarias en contra de un gobierno autoritario, por Estados Unidos, ¿no? Entonces, Israel, ¿qué hizo? Atacó la embajada de Irán en ese país. Bueno,
hecho complejos sí los hay. Hay una moda en estos últimos años que invadir o atacar embajadas es como algo cotidiano. Bueno, Irán tenía que responder y ahí es donde ya empezamos a ver las interpretaciones, ¿no? Que es lo otro que estamos haciendo, lo de las coberturas. Si uno analiza a lo largo de las horas que fueron pasando, se iba construyendo una narrativa de que estaba pasando algo histórico, fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque justamente Israel había construido su imagen de ser implacable, para no decir brutal, con el uso de la fuerza, como decíamos. Entonces, que Israel estuviera siendo atacado con anticipo, con aviso por parte de Irán, era algo inédito. Y después se pasó a la otra narrativa, que es el de acá no pasó nada. O sea, volaron los misiles, pero no le pegó a nadie, no rompió nada, no destruyó nada. La cúpula de hierro. La cúpula de hierro, qué bien, los aliados, todos, el mundo occidental, apoyando a Israel para que no sufra ningún ataque. Y entonces vos, Irán, quedaste mal porque quedaste en ridículo. Bueno, ahí hay mucho para analizar. No quiero hacer análisis de medios, porque en realidad acá lo que estamos haciendo es un análisis de la geopolítica. Entonces ahí vamos a ir metiéndonos en ese sentido. Lo que ocurrió es que Israel iba a hacer una respuesta inmediata. Estados Unidos le dijo, no, yo no te defendí para que vuelvas a escalar. Entonces, en una cuestión de horas, y hasta el gobierno argentino le pasó, se comieron un amague de cobertura de principio de Tercera Guerra Mundial, todos envalentonados con Israel, y Estados Unidos dijo, no, esperen, vamos a barajar y dar de nuevo. Y entonces ahí tuvieron que cambiar la cobertura, y de lo que parecía de una conferencia de prensa inminente, lo uso de ejemplo, ¿no?, del gobierno actual, en donde iba a hablar de qué era lo que iba a hacer Argentina después de lo que había sido la reunión de ese gabinete de crisis, así lo llamaron, iban a como hacer una declaración de qué es lo que iba a hacer Argentina. Eso medio se filtró. Ocurrió que Milei se preparaba para hacer un gran anuncio y lo tuvo que desarmar. Bueno, eso no es casualidad, porque es lo que ocurrió a nivel internacional, de que Israel iba a responder de inmediato y Estados Unidos lo tuvo que frenar. Bueno, entonces ahí ya nos vamos metiendo en el proceso de cómo es que llegamos a esta situación, en donde un país que tiene un peso muy gravitante en lo que es Medio Oriente, que es una zona que, si uno lo piensa ilustradamente, es el centro del tablero geopolítico, Medio Oriente, por eso se llama así, en donde por ahí pasan un montón de cosas. Principalmente, aparte de ser el centro del tablero, lo cual le da relevancia geopolítica, hay un montón de recursos. Pero aparte, y esto es lo principal, es la conexión entre Asia y Europa. Y Asia últimamente se está queriendo despegar de Europa, y eso está ocurriendo y generando un montón de conflictos. El principal es el de Ucrania y Rusia, en donde la OTAN se fue expandiendo para el este y Rusia dijo, no, momento, esperen. Después China tiene lo que fue la herencia de Hong Kong y que después derivó en el conflicto con Taiwán. Japón está muy alineado con los Estados Unidos. Entonces, si uno va proyectándose las fronteras de influencia territorial, uno empieza a darse cuenta de que eso está gaseoso, que está cambiando. Rusia, por su lado, dijo, no, yo acá a la OTAN tan cerca no la quiero. China dice, acá con Taiwán yo voy a recuperarlo en algún momento, y no descarto el uso de la fuerza. Y Estados Unidos, bueno, apuesta todo el tiempo a desestabilizar. Otra cosa que estaba pasando era que Israel y Arabia Saudita parecía que iban a tener un acercamiento ahí, porque, y acá ya metiéndonos en análisis geopolítico, alguien que está muy interesado en que eso no esté en una situación de escalada permanente es China. Porque lo que necesita es pasar con su ruta de la seda por lo que es China hacia Europa. Porque lo que quiere China es no quedar aislada
que es lo que le está haciendo Estados Unidos. China y Estados Unidos están en una carrera económica en donde todos los analistas afirman que Estados Unidos es el que la está perdiendo. Ya hay unos autores en los 80 que se llaman, pero se llamaba su trabajo Keogeny Nine, que es la interdependencia compleja, en donde nos hablaba de un mundo que, si se quiere, es el de la globalización, que es el que está crujiendo ahora. Pero lo que nos decían esos autores es que no hay que dejar de analizar solamente las capacidades bélicas y el poder y la puja de intereses, sino que hay que ver cómo actúan los estados en esta nueva etapa del capitalismo, en donde hay una integración económica. Entonces ahí ya la cosa se pone todavía más espesa, que es que Estados Unidos está logrando mantener su gasto armamentístico en base a un enorme endeudamiento. ¿Quiénes son los que mantienen que el dólar siga siendo una moneda de reserva de riqueza mundial? Los chinos. Entonces ahí hay una carrera muy interesante en donde China tiene un plan que quiere volver a ser potencia mundial, como lo fue históricamente en sus 5.000 años de historia, y que trazaron un plan de 100 años, de 1949 a 2049, y China elaboró ese plan y está logrando un milagro en la humanidad, si se quiere. En un muy corto tiempo está llevando a un país de una extensión enorme, con una población enorme, y está logrando un desarrollo totalmente diferente. ¿Eso es mérito de China? Sí, es mérito de China, pero también habla de la decadencia de Occidente. Entonces China, mientras tanto que se mantiene firme en su plan de convertirse en una potencia en base a crecimiento económico, como por ejemplo la ruta de la seda, que necesita salir de Asia e ir metiéndose a Europa, Estados Unidos lo trata de evitar, desestabilizando y tratando de que China gaste más y que entonces no crezca tanto, no se desarrolle tanto, porque lo que quiere hacer Estados Unidos es activarle conflictos que la lleven por fuera de ese plan que había trazado. Es decir, si China sigue en la misma dirección, supera económica a Estados Unidos, y encima China es la que soporta la riqueza de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene un tiempo corto, ¿se entiende?, para seguir sosteniendo su alto gasto armamentístico. Sí, pero bueno, es así de espeso, como decís vos. Es así de complicado, sí, entenderlo. Y bueno, por eso también era la idea de que vengas y trates de clarificarnos algunos conceptos, porque si no nos pasa eso, sí, de ser consumidores pasivos, sí, de todo aquello que se nos muestra, sí, con los intereses que hayan de por medio, y no los vamos a analizar ahora, y no vamos a criticar a los conglomerados de medios, que ya se critican solos, pero al margen de eso, es importante poder entender un poquito más allá de lo que se ve en los videos, porque encima nos informamos en resúmenes de TikTok, sí, y entonces es cada vez más escueto, cada vez más sesgada la información. Siempre la información es sesgada, eso es una máxima de la comunicación, pero al margen de eso estamos sometidos a, como decías, una visión en particular, ni buena ni mala, pero una visión en particular que nos muestra las cosas de una manera, y lo importante es tratar de tener la información suficiente como para poder uno analizar, sacar consecuencias, sacar conclusiones, porque de eso un poco se trata, sí, entender el juego. Sí, por eso, si no nos enroscamos en las narrativas que se construyen alrededor del hecho, nadie entiende nada y lo único que pensamos es que el mundo es caótico, lo cual es caótico, pero por consecuencia de intereses que están en contraposición, en donde tenemos un rol claro de Estados Unidos, que le siembra a China conflictos, pero por el otro lado no puede meterse en un conflicto que lo distraiga de China. Claro. Entonces por eso le dice a Israel, bueno, pará, yo te defiendo porque necesito de tu presencia ahí en Medio Oriente, porque necesito un alfil, porque no puedo estar en todo el mundo, pero Estados Unidos a su vez no puede estar en 3 conflictos a la vez, es decir, Ucrania, Israel y Taiwán. Claro. Entonces ahí es donde Estados Unidos tiene que muñequear
Ya fíjate que la intensidad a la cual le está apostando a Ucrania es más baja. De hecho, hay quejas de Ucrania, dicen, ¿ahora qué pasa? Defienden tanto a Israel y yo también necesito que me defiendan. Entonces, fíjate cómo en realidad al final el que está corriendo atrás de lo mismo que genera es Estados Unidos. Y en cambio los chinos lo que tratan de hacer es no pisar el palito, no desviarse de su plan y tratar de lograr ganar la carrera que tienen con los Estados Unidos sin entrar en el mismo juego que les propone Estados Unidos, que es el de la confrontación directa, o por lo menos no entrar en un gasto desproporcionado que los saque de su plan, como logró hacer Estados Unidos en la época de la Unión Soviética con la carrera armamentística y el programa de guerras de la galaxia y bla, 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 que a medida que va pasando el tiempo más se coincide en que en realidad lo que le planteó a Estados Unidos a la Unión Soviética fue asustarla a la Unión Soviética con armas en el espacio. Entonces eso generó una sobrereacción de la Unión Soviética y no pudo la Unión Soviética, aparte por otras causas que no vamos a mencionar acá. Pero volviendo al hecho, entonces ahí tenemos ya un conflicto de décadas. Eso es lo novedoso, que por décadas se trató de evitar la confrontación directa entre Israel e Irán. Sí. Pero en esta arquitectura que está reformulándose de nuevas fronteras de influencia, todo se está poniendo en discusión. En Venezuela con Esquivo, Marruecos con España. Como ya Estados Unidos no logra proyectar tanto su imagen de fuerza a raíz de que ¿Ya no es la policía del mundo? Sí. ¿O se le ha perdido el respeto a la policía? Claro, sí, pero ya no se lo ve como algo avasallante. O sea, Estados Unidos en los últimos 20 años... Ya no es el intocable que era. Ya no es intocable. Estuvo 20 años y no más metido en una guerra contra el terrorismo, con lo cual lo que está en discusión ahora es que la OTAN no tiene la capacidad para mantener un conflicto armado con otro estado en un periodo prolongado. Es decir, ya la OTAN abandonó durante 2 décadas casi que su industria armamentística pueda hacer un esfuerzo de guerra de una capacidad de industrial suficiente, sino que está por niveles muy bajos. Lo que lograron con el conflicto de Ucrania es que Rusia sí activara toda su capacidad industrial bélica, apoyada por Corea del Norte. Entonces ya eso se nota. De hecho, Estados Unidos se tuvo que retirar de todos los lugares por los cuales estuvo como 20 años, que fue Irak, Afganistán, Siria, Líbano. Todavía sigue conservando esas posiciones, pero donde entró le insumió un gasto muy muy grande. Y hay algunos analistas que dicen, bueno, Estados Unidos a partir de la caída del muro de Berlín en realidad las guerras no las planteaba para ganar, sino para desestabilizar solamente, y entonces no era el objetivo de ellos ganar esas guerras, porque de hecho era una guerra contra el terrorismo. Es etéreo eso. Sí, es imposible, claro. Es un genérico. O sea, es una guerra contra el mal. Claro, ¿entendés? O sea, siempre vas a tener gente que quiera amenazar tu modo de vida, como ellos lo dicen. Bueno, pero lo que sí demuestra es que Estados Unidos se empantanó en una propia estrategia que planteó, y que esa guerra contra el terrorismo le salió muy cara, pero cara en términos estratégicos geopolíticos, porque Rusia y China continuaron actuando como Estado-nación, y entonces ahora la OTAN no sabe cómo plantear un esfuerzo de guerra contra países que, primero, están creciendo económicamente. Rusia, a pesar de todas las sanciones, está proyectando el crecimiento económico. Lo único que lograron es que Alemania sufriera grandes costos. Toda Europa está yendo a esta inflación, con proyecciones muy malas, porque además le tienen que comprar el gas a Estados Unidos, que está del otro lado del Atlántico, y no a Rusia, que por ahí pasaban casi 3 gasoductos, terminaron volando uno, que fue una de las principales causas, con lo cual está habiendo una desconexión del mundo, de Europa,
y Estados Unidos, y de Asia por el otro. Y eso está activando un montón de conflictos, y eso sobre una cuestión de nueva arquitectura geopolítica, que por eso se evitaba el enfrentamiento directo entre Irán y Israel. Entonces ahora esto acelera los tiempos. Claro, a ver, hablamos de que está reactivando, vos me decís, estos cambios en la escena mundial reactivan conflictos viejos, conflictos preexistentes, algunos históricos de cientos de años, porque era, creo, otro de los niveles que planteabas al comienzo, ¿no? Hablar un poco de lo que es la cobertura, un poco del escenario mundial y un poco de la historia que nos trae, acá. Claro, que nos trae a este tipo de conflictos que no son nuevos. No son nuevos, pero como la autoridad, el mundo unipolar de Estados Unidos, en donde acá los conflictos los planteo yo, se están terminando y se empezó a desafiar la autoridad de Estados Unidos. Eso activa a otros, y otros que se trataba de que no se activaran, se están activando. Todavía queda una incertidumbre si Israel solamente está tratando de solucionar conflictos domésticos. Hasta antes del ataque de Hamas a Israel, Israel estaba en un problema político muy complejo, en donde el primer ministro estaba tratando de hacer una reforma judicial, y eso estaba dividiendo al país con amplias protestas. Hasta se estaba penetrando al servicio secreto de Estado de Israel, el Mossad, en ver qué posición se tomaba, y bueno, y ocurrió esto. Entonces está habiendo una profunda crisis política de lo que es el ala más conservadora del poder israelí, en donde pareciera ser que la solución es escalar, que aparte fue la postura histórica de la que hablamos Israel, pero ahora Israel está dispuesto a escalar más todavía por sus propios problemas domésticos. O sea, en la medida en que se siga con conflictos externos que pongan en riesgo a Israel, los conflictos domésticos políticos se suspenden. ¿A dónde nos puede llevar esta escalada? Sí, bueno, si algo nos podemos poner de acuerdo es que la incertidumbre es total. Como síntoma de todo esto que estamos hablando, el oro se está yendo a precios por encima de los históricos, porque el oro es la mayor reserva. Claro, es la reserva real, digamos. De valor, riqueza, de valor, tal cual. Monetario. Aumentos de precios en el crudo, y en los mercados obviamente se ven completamente afectados por esto, porque si algo necesita el capitalismo para funcionar en su versión globalización es que los estados no se peleen entre sí, ¿no? Porque lo que necesitan es paz y buena administración. Exacto, que podamos seguir negociando. Claro, entonces ahí, si se quiere, tenés otro nivel de que un estado de preguerra perjudica el crecimiento global en su conjunto, y si eso le sumas encima la carrera entre China y Estados Unidos para ver quién cae primero por su alto nivel de endeudamiento, o quién se sale de su vía de crecimiento como China, que es la locomotora mundial del crecimiento, ahí te das cuenta de que ya se están jugando fuerzas tectónicas, ¿no? O sea, el mundo está en una situación ya económica compleja, y si le agregamos la capa militar, en donde Israel tiene armas nucleares, todos los analistas coinciden en que Irán ha desarrollado de los 80 para acá otra capacidad misilística por fuera de lo que se esperaba, que hasta se merece el respeto de los Estados Unidos, te das cuenta de que estamos en una escalada peligrosísima, en donde si la lógica es ante la menor amenaza escalar, bueno, en algún momento algo va a pasar, porque así es como la historia te demuestra que en situaciones en donde viejos imperios están en decadencia y nuevos que están surgiendo los desafían, empiezan niveles de tensiones que desembocan en un conflicto. La pelea del león. Una el pelea león viejo total. Y el león nuevo. Termina en sangre. Sí, tal cual. En uno que por lo menos se va a lamerse las heridas como mínimo. Entonces, la verdad que
la incertidumbre, si uno se la pone a pensar, que luego de una pandemia, en vez de que se haya demostrado que la humanidad tenía que empezar a tratar de funcionar de otra forma porque las cosas pasan, o sea, ¿no? Uno puede entrar en una narrativa medio ecologista, decir, che, la naturaleza te está diciendo, guarda que las cosas pasan. Bueno, no fue así. La salida fue completamente redoblar la apuesta por parte de Estados Unidos, de Occidente, la guerra en Ucrania, Rusia respondiendo. No, si somos una porquería, la idea es romper. Sí, hay que ver, por eso, o sea, yo creo que también hay que empezar a pensarlo de otra manera y por eso volvemos a lo de la cobertura. Asia está pensando el mundo de otra manera, entonces hay que ver quién es el que quiere romper también, ¿no? Porque lo que quiere Asia es otra cosa. Y ahí entramos, si se quiere, a lo de, bueno, no, lo que pasa es que en realidad esta es una guerra entre autocracias o autoritarismos y la democracia libre y Occidente como referente de la paz, que es la prédica que está tomando este gobierno, en donde te dice que como la Argentina sufrió 2 atentados, no es neutral y entonces tiene que alinearse con Estados Unidos y Occidente en contra de Irán. Bueno, ¿cuáles son los intereses reales de Argentina? ¿Con qué saldría beneficiada de acá a un corto o mediano plazo? Excepto de la cuestión moral, ética. Yo no la veo, la verdad. Todo lo contrario, la historia lo que te demuestra es que lo mejor es tratar de ser neutral para poderle vender a los dos bandos. Hay un caso famoso que es el de Portugal, que estando en la puntita de Europa logró mantenerse como no aliado, pero cercano al Reino Unido, vendiéndole armas y no pronunciándose a favor del eje, y entonces lograba a su vez también venderle a los alemanes, ¿no? Sí. Logró mantenerse en un estado en donde le interesaba tanto a Alemania como al Reino Unido que no pertenezca a ninguno de los dos, y sin embargo los dos bandos se beneficiaban de que ese país se mantenga neutral. Bueno, es eso lo que se tiene que lograr, porque sobre todo el principal riesgo es, si apostás un bando, ese bando puede perder, ¿sí? Sí, y seguramente. Lo que viene pasando es que Asia viene proyectándose y Occidente no. Occidente viene con serios problemas. Ni hablar de las repercusiones domésticas de apoyar a uno u otro bando. Por ejemplo, también. O sea, localmente en la Argentina vos vas a tener intereses cruzados, que es lo que ya hemos hablado. Gobernar es gestionar intereses contrapuestos. Pero bueno, lo que sí queda por verse es cuál va a ser la respuesta israelí, porque volviendo a la cuestión ahí de análisis sobre lo que ocurrió para ir cerrando y sí dar un poco más de certezas, es que, bueno, Israel tuvo que replantearse qué iba a hacer, porque finalmente sí fue sujeto de un ataque directo por parte de otro Estado y no de una organización armada. Queda por verse si realmente la capacidad de Israel es superior a lo que dicen o era todo lo que tenían, y que la de Israel sea muy superior a la que proyecta con lo que es la Franja de Gaza, y que tenga la real capacidad de hacerle daño a otro Estado, que hace varias décadas que Israel no entra en confrontación contra otro Estado, porque la interpretación de, bueno, Israel vos no me hiciste, Irán vos no me hiciste nada, también está bajo la especulación de decir, bueno, pero pará, necesitaste del esfuerzo de varios países para que no te ocurriera nada. Y el dato que a mí me deja pensando en que fue un gesto político lo de Irán, es que fue con horas de anticipación. O sea, empezaron a salir los titulares de que Israel iba a estar bajo ataque con 3 horas de anticipación. Van a llegar en horas los drones lanzados. Claro. Entonces ahí te pones a pensar el de si los iraníes son
medio opas. Claro, así lo mandaba a robar, tocan el timbre. Claro, tal cual. O en realidad hicieron lo posible, como decir, yo te respondí, pero también estoy tratando de... Sí. Mirá que puedo. Claro, mirá que puedo y te estoy atacando avisándote. Claro, la próxima... Claro, la próxima capaz que puedo hacer otra cosa. Entonces, para ir cerrando, en este juego de escalada, a veces se confunde lo discursivo con lo real. Entonces, todo el mundo está apostando a escalar todo el tiempo. Y bueno, y por momentos se da cosas que no parecían, con lo cual nos vuelve a ver si la escalada va a ser, y bueno, no sabemos cuál es el límite, porque ahora Israel habla de una respuesta más contundente. Habrá que ver qué hace Irán. Mientras tanto, Ucrania se queja de que no la apoyan. ¿Y cómo se lee que reabran las embajadas argentinas en Medio Oriente? Bueno, eso es muy cortoplacista. La verdad que, como yo lo leo, es que... Es como que, digamos, sabemos... ¿Alguien sabe algo que dice, no, tranquilo, hablan tranquilos, que no pasa nada? No, para mí está en consonancia con la narrativa que está tratando de fijar Estados Unidos, que es bajarle el tono completamente. Ok. Entonces, este gobierno que está muy alineado con Estados Unidos, por supuesto, paró ese anuncio de supuesta Tercera Guerra Mundial y ahora le está bajando el tono como Estados Unidos le pide para que no haya un clima de Tercera Guerra Mundial. Bajarle un poco el miedo también. Sí, a lo que genera. Sí. Profe, bueno, el resto está por verse. Sí. Ojalá que no sé, que no tengamos que verlo. Que no tengamos que ver una escalada superior. Y la verdad que si uno se lo pone a pensar en este corto periodo de tiempo, hemos vivido cosas históricas y capaz que nos podemos tomar un recreo, ¿no? Claro, como que ya está, basta de ser protagonistas de la historia, porque dejémosle algo para las generaciones posteriores. Sí, como los memes, ¿no? No quiero vivir más momentos históricos, claro, basta. Sí, por favor, basta, me alcanza con la tercera Copa del Mundo, con eso estamos felices, y lo demás ya está, pandemia, basta. Sí, tomémonos vacaciones. Basta, chicos, decía el comandante. Sí. Así que bueno. Profe, como siempre, un gusto recibirlo y veremos qué nos depara la semana próxima. Ya no hagamos más planes. No, la verdad que no. Planes. Ojalá que volvamos a la política aburrida local, en donde la oposición se debate entre la gobernabilidad o no gobernabilidad, posición amable, no tan amable. ¿Será aburrida? A mí por ahí a veces me suena un stand-up. Pero bueno, no sé, son gustos. Sí, hay humor para todos los gustos. Tal cual. El profesor Alberto Martínez del Peso, nuestro licenciado en Ciencias Políticas, nuestro analista político de cabecera, nos acompañaba en esta columna habitual en nuestro programa. Gracias, profe. A ustedes. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.